Perlas del libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros proféticos del tiempo del fin, que van de la mano con el libro de Apocalipsis. Entender Apocalipsis demanda entender Daniel. Entender Daniel también demanda en cierta medida entender el libro de Apocalipsis. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite iniciar el estudio de las perlas del libro de Daniel, un libro profético por excelencia. Oremos mucho para poder entender este libro. Solo el Espíritu Santo ha de revelarnos cuáles son las perlas que encierra este libro. Recuerden que el propósito de este estudio es encontrar las enseñanzas que podamos nosotros aplicarlo a nuestra vida personal, que consolide cada día más y más nuestra fe. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra en el libro de Daniel. Permítenos, Señor, entender el mensaje que tú has revelado a través del profeta. Que capítulo a capítulo, que versículo a versículo, podamos nosotros encontrar esas enseñanzas y también estar dispuestos a ponerlos en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué perlas encierra este capítulo 1? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esta es la primera invasión o el primer sitio de los babilonios a Jerusalén. Este año tercero de Joacim es aproximadamente entre el año 606 al 605 antes de Cristo. En ese periodo, Nabucodonosor, él va encabezando a su ejército. En las demás expediciones, él ya no va. Tengamos en cuenta que en esta parte cuenta la historia que Nabucodonosor todavía no se había convertido en rey. Su padre aún estaba con vida. Entonces, ¿qué perlas encontramos en este capítulo 1? Nabucodonosor sitia Babilonia. Recordemos que Dios había dicho que Nabucodonosor era su siervo, que Dios había decidido dar un castigo muy severo a su pueblo, y ellos serían llevados al exilio, según el anuncio de Jeremías, por 70 años. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Esta declaración es fuerte. El Señor entregó en sus manos. Dios entregó a su pueblo en sus manos. Aquí encontramos una primera perla. No nos confiemos de que somos el pueblo de Dios. Nuestra dependencia de Dios debe ser diaria. El problema de los israelitas es que llegaron a creer que por haber sido elegidos, hagan lo que hagan, Dios cuidaría de ellos. Cuando Jeremías les fue predicando, les fue invitando que se arrepientan, lo mismo hizo Ezequiel. Ellos simplemente no tomaron en cuenta los mensajes y solían repetirse: somos el pueblo de Dios. Lo mismo sucedía en los tiempos de Jesús. Y hoy en día, muchos consideran que son el pueblo de Dios y como tal viven como les place. Nuestra garantía, la seguridad de mantenernos allí,
junto a nuestro Dios es que aprendamos nosotros a vivir su palabra, a ponerlo en práctica. Si no, también seremos entregados. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Los utensilios que servían para el culto al Dios vivo, ahora serían almacenados en la casa de un ídolo, de un Dios adorado por los babilonios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Se afirma que estos utensilios son los mismos que Moisés mandó a preparar por inspiración divina, y los colocó en la casa del tesoro de su Dios. En esos tiempos se creía que el ejército vencedor era una muestra de que su Dios era más poderoso del Dios del pueblo derrotado. Y algo similar sucedió aquí. Los babilonios consideraron que Marduk era superior al Dios Todopoderoso. Pero justamente en el libro de Daniel, Dios se manifiesta de tal forma para dejar en claro que no hay ídolo que sea mayor que él. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Aspenaz, un nombre que aparece en los contextos o en los textos cuneiformes del siglo V antes de Cristo. Jefe de los eunucos. Y Nabucodonosor le da una misión. ¿Cuál es la misión que le da a este jefe de los eunucos? Les dice, traigan del linaje de los hijos de Israel muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. La salud física y una apariencia hermosa eran consideradas cualidades indispensables para un magistrado de alta alcurnia entre los antiguos, y aún hoy estas características son muy bien cotizadas en el cercano oriente y también en esta parte. Buen parecer y sin tacha. Dios siempre demandó que las ofrendas que se les presentase a él no debían tener tacha. Si Nabucodonosor pedía esta condición, cuánto más el rey del universo. Y no solo debían ser hermosos, no solo no debían tener ningún defecto, sino que también debían estar enseñados en toda sabiduría. Enseñados. Se seleccionó a lo mejor de los jóvenes, y los historiadores mencionan que el éxito del imperio de Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor radicaba precisamente en ello, en que seleccionaba lo mejor de los pueblos conquistados, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Sabios y de buen entendimiento. Necesitamos personas de buen entendimiento. Hay personas que no tienen ese buen entendimiento y a las verdades los pasan por alto. Idóneos para estar en el palacio del rey. Idóneos. Saber conducirse en el palacio del rey. Miren estas características. ¿Creen ustedes que Dios no demanda de nosotros? También. Idóneos para estar en la presencia del rey, en el palacio del rey. Y nosotros servimos a un rey mucho más grande y poderoso del que fue Nabucodonosor. ¿Y para qué se iba a seleccionar a estos jóvenes? ¿Para qué se los iba a apartar? Para enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. A este fenómeno se conoce como transculturación. Estos jóvenes debían ser convertidos en babilonios,
debían absorber todas las creencias, todos los usos y costumbres de los babilonios. Se buscó eso. Pero con Daniel y sus amigos no sucedió tal cosa. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El rey dispuso que la misma comida que se servía en palacio debía ser también servido a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque se estaban preparando para estar en la presencia del rey, para ser los servidores del rey. Un gesto realmente muy, muy noble de parte de Nabucodonosor, compartir su alimento, el alimento que se servía, con los futuros servidores. ¿Acaso eso no hace también nuestro gran Dios? Él nos da lo mejor para cada uno de nosotros. Y durante 3 años debían ser preparados. Miren, en 3 años una persona se convierte completamente. Hoy en día, en las universidades, jóvenes y señoritas están siendo adoctrinados por la ideología de género. El progresismo está avanzando. La idea de que la familia ya no es lo que es, sino lo que a ellos se les ha ocurrido, ha calado en la mente de estos jóvenes. ¿Y por qué? Porque lamentablemente no tienen bien consolidados las creencias. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Daniel y sus 3 amigos. ¿Qué nombre tenían sus 3 amigos? Ananías, Misael y Azarías. A estos 4 y a los demás se buscaba transculturizarlos, enseñarles los usos y costumbres de Babilonia. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se empezó con el proceso. El primer paso fue cambiarles de nombre. Sus nombres debían tener alguna relación con los dioses de los babilonios, sobre todo el de Daniel Belsasar. Y entonces estaba en marcha el proceso de Satanás de convertir a estos jóvenes en babilonios. Recuerden que estos eran literalmente jóvenes, eran adolescentes. Muy adolescentes habían sido arrancados del seno familiar, pero en ellos sí había calado hondo su identidad. Ellos sabían perfectamente quiénes eran. Sabían perfectamente. Pero Nabucodonosor estaba poniendo en marcha su plan. Y recordemos que en el fondo todos los reyes, todos los instrumentos que trabajan para Satanás cumplen eso precisamente, el papel de servir a Satanás. Había que cambiarlos. Daniel significaba Dios es mi juez. Y ahora ya no sería Daniel, sería Belsasar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Miren, aquí encontramos algo que realmente debiera ponernos a reflexionar. Daniel sabía quién era su Dios, a quién servía, cómo debía cuidarse, cómo debía alimentarse, sabía todo. Y él propuso en su corazón. ¿Qué es proponer en su corazón? Es dejar en claro cuáles son los principios que rigen su vida. No se dejaría arrastrar
por los usos y costumbres de los babilonios. No es fácil hacer lo que hizo Daniel. Prácticamente estaba desafiando al rey mismo. Estaba rechazando la comida del rey. Pero él sabía a qué rey servía. Él sabía quién era su rey. Y esa determinación debe existir también en nosotros. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este pedido de Daniel no era fácil de lograr. Estaba en tierra extraña, estaba sometido, no era el príncipe que era en su tierra, aquí era un siervo, era un esclavo. Pero él sabía quién tenía de su parte. Él sabía quién era el Dios que servía. Si bien es cierto que Dios había permitido que ellos estuvieran en Babilonia, él sabía que Dios podría hacer milagros. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Puso Dios. Dios siempre interviene. Ahora Dios pone en gracia, dice, ¿no? En gracia. ¿Qué es poner en gracia? ¿Qué es? Es, en pocas palabras, que le caiga agradable, que le caiga bien. Lo mismo sucedió con José. En la casa de Potifar, en la cárcel y después en la corte de Faraón. Indudablemente la cortesía, la gentileza y la fidelidad demostradas por estos hombres les conquistaron la gracia de sus superiores. Al mismo tiempo ellos atribuyeron su éxito a la bendición de Dios. Dios obra con los que cooperan con él. Entonces ahora Daniel hace su pedido. Dijo al jefe de los eunucos, o el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que no son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Miren, en este pasaje encontramos varias perlas. Uno es que el jefe de los eunucos creía que la comida del rey era lo mejor que podía haber, que no había mejor alimento que esa comida. Y así nosotros nos vamos conduciendo. Creemos que ciertas cosas son lo mejor porque es lo que conocemos. En ocasiones necesitamos ser flexibles en la alimentación. Necesitamos ir buscando lo que es más saludable. No quedarnos con lo que ya conocemos. Puso. Y además aquí encontramos otra perla. La forma como comunicó Daniel. No encontró un rotundo no en el jefe de los eunucos, sino que éste le dice: mira, me estás poniendo en apuros. El rey puede cortarme la cabeza cuando vea los resultados. Pero ahora Daniel hace algo más. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué es lo que hace Daniel? Entra en una especie de negociación. Miren, Daniel estaba consiguiendo mucho en base a saber decir las cosas. Es muy importante saber cómo decir las cosas. Daniel no se puso desafiante, tampoco se puso en condición de rogar. Daniel estaba ahora negociando. Hagamos una prueba, solo 10 días. Daniel debe haber estado bien seguro que en 10 días esa alimentación iba a mejorar su apariencia,
y la de sus amigos en relación a los demás. Este periodo parece demasiado corto para que se notara un cambio, pero gracias a sus hábitos de estricta temperancia, Daniel y sus compañeros ya disfrutaban de organismos sanos. Porque si ellos están pidiendo ser alimentados de esta forma, es que ya se alimentaban de esa manera. Y encontramos aquí otra perla. Nuestra alimentación debe ser la más saludable. En ocasiones queremos comer lo que es sumamente agradable, pero no solo debemos llevarnos por lo que es agradable, sino también por lo que es saludable. Hagas la prueba. Miren cuántas perlas vamos encontrando en estos pasajes. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Cuánta fe tenía Daniel? ¿Cuánta fe? En 10 días Dios respondería. Y haz con nosotros lo que te parece. Nosotros vamos a hacer lo que tú quieras, pero danos 10 días. Realmente sorprendente la fe de Daniel. Vamos a ver en nuestro estudio de mañana, en el capítulo 2, cuando tiene que interpretar el sueño, dice lo mismo. Dame un día para revelarte el sueño. La seguridad que tenía. ¿Por qué? Porque sabía a quién servía. La forma de decir las cosas de Daniel fue tan convincente que consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Hizo la prueba por 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Se veían más saludables. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Les iba dando, se los llevaba y legumbres. Bueno, Melzar debe haber estado feliz porque tenía más comida para él. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Influye la alimentación en nuestra capacidad de aprendizaje? Sí, también influye. ¿Es Dios el que nos da a nosotros todas las habilidades, los dones, los talentos, la sabiduría? Sí, es Dios el que nos da. La instrucción que Daniel y sus 3 amigos recibieron fue también para ellos una prueba de fe. La sabiduría de los caldeos estaba unida a la idolatría y prácticas paganas y mezclaba brujería con ciencia y sabiduría con superstición. Los estudiantes hebreos se mantuvieron alejados de estas cosas. No se nos dice cómo evitaron los conflictos, pero a pesar de las influencias corruptoras, se mantuvieron fieles a la fe de sus padres, como podemos claramente apreciar por pruebas posteriores de su lealtad. Los 4 jóvenes aprendieron la pericia y las ciencias de los caldeos sin adoptar los elementos paganos mezclados con ellos. No permitieron que los usos y costumbres de los babilonios se grabaran en sus corazones y en sus mentes. Se mantuvieron fieles, fueron aprendiendo, pero en cuanto a adoración sabían quién era. Y encontramos una gran perla para jóvenes y señoritas que tienen que ir a universidades donde se enseña evolución, progresismo, ideología de género, tantas otras cosas, ¿no?, en las cuales Dios simplemente es puesto de lado. Pueden mantenerse firmes mientras van aprendiendo las materias relacionadas con la carrera que han elegido. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante
de Nabucodonosor. Se había cumplido el tiempo. ¿Cuánto? 3 años. Algunos expositores han pensado que cuando el rey en su segundo año exigió de sus sabios que interpretaran su sueño, Daniel no fue llamado a la reunión porque no había aún completado su educación y que él y sus amigos fueron condenados a compartir la suerte de los magos porque pertenecían a la profesión, aunque no eran aún miembros plenos de ella. ¿Mm? La capacitación de ellos duró 3 años. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey, ellos fueron presentados. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Demostraron que eran sumamente sabios, inteligentes. Era como si se estuviera dando un examen de grado frente al rey, el rey evaluándolos. Y la sabiduría de ellos sobrepasó en gran manera todo lo que Nabucodonosor había visto hasta ese entonces. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. Realmente las cosas que Dios puede hacer con sus hijos es grande. ¿Tiene que ver aquí la influencia de la alimentación? Con seguridad que sí. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El servicio de Daniel se prolongó allí en la corte hasta cuando entró el rey Ciro. Y luego continuó por algunos años más. No se dice hasta qué momento, pero Daniel se mantuvo en la corte. ¿Por qué? Porque había propuesto en su corazón ser fiel a Dios, porque había propuesto en su corazón mantener su identidad. Tenía él muy en claro quién era el Dios a quien servía. Estaba en el exilio, estaba en servidumbre, estaba como prisionero, pero él sabía a qué Dios servía y se mantuvo leal hasta el final. Tú puedes hacer lo mismo. Que Dios te bendiga. Amén.